Bueno, tal cual lo habíamos anunciado hace unos minutos, específicamente a las 5 terminamos con hablar con Walter Formento de quiénes eran los actores financieros en el gobierno nacional y de qué manera venían tallando. Cuál es la disputa que existe entre estos personeros que hoy por hoy ocupan determinados lugares en el gabinete del gobierno de Javier Milei y también qué significa esto. En esta suerte de querer encontrar de cómo se traduce, cuáles son las políticas de aquellos sectores que expresan intereses internacionales y nacionales, lo cierto es que cuando se trata de lo material, no es menos cierto que siempre se está hablando de intereses específicamente económicos o financieros y también, ¿por qué no?, de las riquezas naturales sobre las cuales estos intereses permanentemente están a la caza y en la posibilidad de la disputa con otros intereses respecto de cómo hacerse más poderosos y de cómo poder desarrollar ellos su política de sustentabilidad en una disputa que se está dando en el orbe entre distintos actores que son los que de alguna manera desequilibran y son capaces de desequilibrar a aquellos pueblos que son menos poderosos, digo entre comillas, como somos nosotros los iberoamericanos o los africanos. Ahora, decía Raúl Scalabrini Ortiz que en el cuerpo de las naciones enfermas, lo que siempre se puede llegar a advertir, que esta situación de condicionamiento y de angustia o tristeza se traduce, digamos, en la cotidianidad, en este caso de los argentinos, tiene que ver que los cuerpos están enfermos y en este caso en la República Argentina es justamente por esto que nos anunciaba Scalabrini y Héctor Giuliano. ¿Cuál es la deuda del país? ¿Y por qué motivo tenemos esta deuda a los argentinos? Usted pensará que es materia vieja, de que vamos a estar hablando, de que cuando Macri tomó deuda, de Alberto también, o de cómo la generó y cómo esto iba de alguna manera condicionándonos cada vez más, y aunque usted no lo crea, más allá del efectismo que quieren dar hoy respecto de una ley que se aprobó, que es la ley bases y el denominado paquete fiscal, lo cierto es que también este gobierno nos ha endeudado lo que Macri nos endeudó en 4 años, que fue, vamos a poner grosso modo con el Fondo Monetario Internacional, 55.000 millones de dólares. Esto no es justo la cifra, pero es indiciaria, un poco menos. Falta la otra deuda, por supuesto, con los acreedores privados. Pero Milei lo hizo en 6 meses. Milei tiene la virtud de hacer todo más rápido, como decía Mauricio, y con más fuerza. Por eso vamos a estar hablando con Héctor Giuliano para que nos desasne respecto de qué es lo que está pasando con las finanzas argentinas y qué manera nos va a impactar a nosotros en lo que es la vida cotidiana. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Una alegría verlo desde hace un tiempito. Ya lo sabemos que está mejorado y nos pone realmente más contentos todavía, pero por sobre todas las cosas estamos a la espera de que nos pueda desasnar de qué fueron estos 5 meses, estos 6 meses, que no prometen, ni aún así con todo lo que nos quiere vender el gobierno con estos espejitos de colores, que tengamos un futuro promisorio, venturoso y feliz. ¿Cómo anda, Héctor? Bueno, ante todo, Aldo, gracias por llamar. Por No, favor. está bien. Estoy saliendo de un estado así gripal, Sí, etcétera, estoy todavía congestionado, pero no estoy inhabilitado. bien. Una cosa que protesto por anticipado es esto. Yo no estoy en condiciones de desasnar a nadie por la información especial, sino por los análisis que hago. Claro. Yo lo que hago es razonar sobre la base de las cifras que el propio gobierno está ofreciendo. Es decir, no estoy acá en un rol de crítica política. Sí, Vuelvo a insistir en eso. Que mis simpatías personales estén o no con los gobiernos de turno es otra cosa.
No lo estuve con el kirchnerismo, no lo estoy con el anarcoliberalismo. Pero Bien. vamos al nudo de la cuestión de lo que veo hoy yo. El principal problema que veo es que acá hay un divorcio, pero un divorcio gravísimo, entre esperanzas o expectativas y realidades. No sé, el común de la gente está confundido. Sí, Resulta claro. que un gobierno le está proponiendo y les está exaltando una supuesta revolución económico-financiera y la gente se está muriendo de hambre. Claro. Ahí hay algo que no cierra. Es decir, el gobierno, lo único que veo yo es que está tomando medidas para ganar tiempo. Ajá. Entonces, ¿para ganar tiempo de qué? ¿Haciendo qué? Han Sí. pasado ya 6 meses de gestión del nuevo gobierno, ¿no? ¿Para qué? Un Sí. gobierno que vino a aplicar una política de shock, no nos olvidemos, porque se censuraba que Massa y el gobierno kirchnerista en realidad no venían aplicando una política diferente del ajuste vía inflación, Sí. sino que lo venían haciendo en forma gradual. Sí. Viene Milei y Milei lo dice con todas las letras. Yo no vengo a hacer ningún ajuste gradual, yo vengo a hacer una política de shock. Bueno, ¿qué ha pasado en estos 6 meses de política de shock? Primero, vamos a los hechos. A ver. Caída impresionante de los salarios reales. Para los espectadores, el salario real, o cuando se habla en términos reales, quiere decir las cifras formales descontada la inflación. Porque si a mí me dan un aumento de 100 pesos, pero la inflación se lleva a 50, entonces yo gané la mitad, no gané la totalidad. Entonces, ¿qué ha pasado durante estos 6 meses de administración Milei? Primero, fortísima caída de los salarios reales, que Sí. en promedio se estima unos 15%, aunque varía por sector, porque hay sectores de sindicatos fuertes que han salvado más la plata, pero otros no. Pero el promedio andaría, por lo que las distintas informaciones, en un 15%. ¿Qué pasa con las jubilaciones? También son las que más han sufrido el impacto de la inflación. Es decir, han caído las jubilaciones netas en más de Ajá. un 20%. Esto es importante, es Sí, decir, claro. perder la parte de los ingresos no es chiste. Sí. Incluso ha caído el valor de los planes sociales, Claro. porque los planes sociales estén bien o mal adjudicados, pero eso es otro problema, que haya corrupción o no haya corrupción es un problema delictivo, Ajá. pero la inflación, hay que tenerlo presente, es la principal y más poderosa herramienta de redistribución del ingreso. A través de la inflación hay ganadores y hay perdedores. ¿Mm? Y Sí. esto es importante porque la inflación actúa como un impuesto. Sí, claro. Este tema, lo repito siempre, ha sido tantas veces expuesto. Justamente los que llevaban la cabeza de esta polémica eran expositores liberales, hablando de que la inflación se comporta como un impuesto, de allí el impuesto inflacionario, tan vilipendiado desde la época de Alzogaray o antes, ¿no? Esto es de texto, nadie descubrió nada. La inflación quita poder adquisitivo y concretamente es un efecto al revés sobre los ingresos, baja los salarios reales, es decir, los salarios descontada la inflación, quedan muy por debajo de los precios. Ahora, lo paradójico es que esto lo está haciendo un gobierno declarada y fanáticamente liberal. O sea, la principal herramienta con la que se está manejando el gobierno Milei, Sí. la gran receta de ajuste, la nueva receta recesiva del Fondo Monetario Internacional se llama inflación. Claro. ¿Por qué? Porque gracias a la inflación el gobierno está licuando la mayor parte del gasto público. ¿Por qué? Porque el gobierno está pagando salarios, jubilaciones, planes sociales, incluso gastos de funcionamiento
con valores caídos, con valores que hoy en día tienen menor repercusión, es decir, está licuando, por eso se habla de licuadora, licuación de ingresos, licuación de gasto público. Sí, sí. Esa es la verdadera razón por la cual el gobierno está obteniendo inéditamente superávit fiscal. Ah, Yo he citado varias veces, pero me parece que vale la pena repetirlo porque son tres cifras, pero tres cifras que lo dicen todo. Primero y principal, en lo que va de 5 meses de gestión Milei, los ingresos, gracias a la inflación, porque cuando hay inflación, el gobierno recauda más. sí, claro. Ejemplo, aumentan los precios y el gobierno se beneficia porque aumenta la recaudación del IVA. Claro. Aumentan los ingresos nominales, dentro de lo que aumenten salarios, dentro de lo que aumenten utilidades, y el gobierno recauda más por impuesto a las ganancias. Ujú. Hay inflación, cae el valor de del dinero, entonces aumenta comparativamente el valor medido en pesos de las propiedades, entonces aumenta la recaudación por bienes personales. Bien. Y hay inflación y el gobierno recauda más por impuesto al cheque. En definitiva, el gobierno nunca se perjudica con la inflación, o no se perjudica con respecto al gasto público, porque le sirve para licuar el gasto público. Por eso nos encontramos con que cuando tomamos información, que esta es información del Ministerio de Economía directamente, nos encontramos con que en los 5 meses de lo que va del año, Ujú. los ingresos del Estado han aumentado en relación al mismo periodo del año pasado, es decir, si comparamos con el año pasado, que hubo una inflación del 211%, aumentaron 288%, casi 3 veces. Pero cuando vamos a los gastos aumentaron 161%. 268 de aumento contra 161 de gastos. ¿Me explico? Sí, 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 Es claro. 100 puntos de diferencia, 100 puntos de diferencia que se tragó el gobierno. En los Exacto. términos del presidente Milei se tendría que decir los robó. Los Claro. robó porque el gobierno hace una exacción asimétrica donde por un lado aumenta tarifa de servicios públicos, aumenta presión tributaria, aumenta recaudación gracias a la inflación, aumenta sus ingresos. Por otro lado, le está licuando el gasto a la gente. Consecuentemente está haciendo una distribución regresiva del ingreso. Esto es importante, es decir, le está sacando la plata a la gente, eso es lo concreto. Es más, el gobierno ha parado la obra pública, ha parado, se lo están censurando los mismos empresarios y la gente involucrada. La administración Milei ha parado unas 2.000 obras Obra, sí. públicas, de las cuales unas 300 y pico se mantienen activas solamente porque hay contratos de por medio, pero el gobierno está retaseando el desembolso de fondos, Sí, por lo que no le ha dado de baja, pero las tiene paralizadas en la práctica. sí. Eso le ha permitido al gobierno obtener, como se jacta el presidente Milei, hablando de un superávit récord de 6,5 billones de pesos en 5 meses de gestión. Realmente es todo un récord, porque un país que venía de déficit en déficit, pasar a tener en 5 meses un superávit acumulado de 6,5 billones, pareciera que, bueno, listo, ya terminó, ya ganó, por así Sí, decirlo, ¿no? claro. Pero uno tiene que leer la cifra más abajo y decir, bueno, entonces esos 6,5 billones de pesos, ¿en qué se utilizaron? Las 3/4 partes de este superávit de 6,5 billones, Sí. o sea, 4 billones, 4,1 billones,
4/6,5, las 3/4 de este superávit se usaron ¿para qué? Para pagar intereses de la deuda pública. Ah, caramba, entonces Claro. la cosa es diferente. Sí, claro. El plan de ajuste no es para estabilizar, no es para mejorar los ingresos, no es para aumentar la fuente de trabajo, no es para aumentar la capacidad adquisitiva de la gente, sino al revés, es sustraerle recursos a la gente. ¿Para qué? Para pagar más intereses de la deuda. Y estoy hablando de intereses, ni siquiera de capital, porque en capital nos encontramos con una sorpresa que hay que analizarla en detalle, pero la cifra de la deuda pública que ha editado el propio Ministerio de Economía es el informe, el boletín mensual el boletín mensual de deuda que saca el gobierno. A mayo, al 31 de mayo, da que en 5 meses la deuda pública de Milei aumentó en 65.000 millones de dólares. ¿Y cómo es esto, Héctor? ¿Por qué? ¿De qué manera puede endeudarse? Bueno, la explicación habría que entrar en información técnica que el gobierno no da. Ajá. Por eso yo primero que digo es el gobierno debiera explicar muy bien y detalladamente qué está pasando con claro. este tema. Porque el ritornello en italiano es el estribillo, Sí. ¿no? El estribillo ha sido siempre de que la culpa del endeudamiento era el déficit fiscal. Pero ahora nos encontramos con una novedad. Tenemos superávit fiscal, sí, claro. pero resulta que seguimos endeudando tanto más que antes. Sí, además estaba esto que daba vuelta de que quería sacar una ley para de alguna manera poner en una silla eléctrica a los gobiernos que emitían, y ellos, según tenía yo el dato, habían incrementado la base monetaria en un 60%. Es decir, bueno, son ellos los principales emisores de dinero, y dice de que hay que cortarle... Exacto, en efecto, eso que usted señala, aunque es por vía del Banco Central, no de la tesorería, es uno de los grandes interrogantes que está ocurriendo. Mientras el presidente larga un encendido discurso de que va a mandar un proyecto por el cual se va a poner preso al presidente que emita, tal cual. Las cifras de emisión monetaria mensual estaban en 2 billones de pesos. Claro. Y no tengo información más reciente, porque esta información era de marzo de este año, la estoy buscando, a ver en qué lugar el gobierno reconoce lo que está emitiendo. ¿Por qué? Porque el gobierno sigue emitiendo, pero con una diferencia. Emite no para financiar al Tesoro, sino para pagar intereses de la LELIQ y los pasivos del Banco Central. Pero esa información se sustrae a la opinión pública. Entonces el presidente está mandando una información deliberadamente engañosa. Está vendiendo la imagen. Nosotros vamos a prohibir la emisión. Sí, ¿usted está emitiendo? Sí, la verdad que sí, que estoy emitiendo. ¿Y para qué diablos está emitiendo si tiene superávit fiscal? Claro. No, porque no me alcanza para pagar intereses. Esa es la respuesta. Esto es la realidad. Y fíjese usted que nadie lo dice. Yo como francotirador analizo estos hechos, pero estos hechos no son tomados del aire, son información que da el propio Banco Central, el propio Ministerio de Economía. Sí. Y después con la bravata, Héctor, lo interrumpo porque ayer vimos en el Parlamento, hicimos algunas notas a algunos legisladores oficialistas y no se les caía lo único que se les caía de la boca era el déficit fiscal. No podemos, estamos saneando las cuentas, los trabajadores tienen que pagar ganancias como para poder ayudar en este contexto, los ricos no van a pagar más porque ya pagaron con ganancias. Entonces usted mira todo esto que está haciendo el gobierno y qué menos que decir, a mí no me gusta decir palabrotas, pero por eso digo, nos han agarrado como el hijo de la pavota, nos han agarrado de estúpidos. Creen que somos estúpidos, que no nos vamos a enterar de esto. Esto es lo que a uno, de alguna manera, lo pone tenso respecto de escuchar con cierto grado de respeto a quien se está riendo en la cara de usted
y de todos a los cuales dirige su discurso, cuando en realidad ellos mismos saben que levantaron las manos para aprobar una ley que no le da beneficio a ni un solo argentino, ni un solo trabajador se va a beneficiar de todo esto. Es más, se va a perjudicar. Lo escucho. Mira, primero, yo también como analista, como estudioso de este tema, tengo que tomar una dosis de tranquilidad, de serenidad cuando veo estas cosas, ¿no? Claro. Peor que usted, que yo, digamos, sí, trato de ver adentro. Pero esta famosa ley de bases y reforma, no es reforma, bueno, paquete financiero que se acaba de aprobar, ¿no? Uno pasa revista a los grandes números con respecto a las aprobaciones de grandes inversiones, de privatizaciones, de facultades delegadas, de algunas restricciones laborales, impuesto a las ganancias personales, monotributos, sí, etcétera, claro, etcétera. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Y eso en qué le toca el bolsillo a la gente hoy? Hoy, ¿verdad? Claro. Es el ejemplo irritativo de que se mandaba, ahora se ha excluido porque da vergüenza ajena mantenerlo, creo que se ha excluido, ¿no? La prioridad de que se trate en una ley de emergencia pública la posibilidad de que los clubes de fútbol se transformen en sociedades anónimas. Sí, claro. ¿Es prioridad argentina? Es de la prioridad. Entonces, por eso yo decía al comienzo que en mi opinión el gobierno está tratando de ganar tiempo y está tratando de hacerlo en una forma infantil, claro, distrayendo a la opinión pública con 6 meses de discusión de una ley que en lo inmediato no le mueve el amperímetro al bolsillo, claro, del contribuyente, sí, ¿verdad? El contribuyente, cada día que pasa, la inflación le está carcomiendo a usted sus salarios, sus ingresos. Tal cual. Y con está juntando plata el gobierno para pagar intereses de la deuda. Eso es lo concreto. Ahora, que aplaudan porque aprobaron una ley que va a permitir privatizaciones, más allá que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, más allá de que se privatice aerolíneas o el correo, no, sí, etcétera. Pero eso, ¿en qué le toca en lo inmediato al bolsillo de la gente? La gente sigue padeciendo inflación. ¿Por qué? Porque la inflación es la nueva receta recesiva del Fondo Monetario Internacional. Lo repito, esto es como diciéndole en grosero, no aviven giles. Claro. Ustedes distraigan a la gente con leyes de base, leyes reforma. Usted, señor Milei, salga a hacer payasada declarando cualquier cosa, tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. Si puede, dele manija a algunos distractivos de noticias marginales, no menos importantes, ¿no? Pero casos policiales, como este tema del secuestro de chiquitos, etc. No, pero ¿quién habla de la deuda? Nadie. Yo no encuentro un solo economista del establishment que mencione el problema de la deuda. Y resulta que estamos trabajando para la deuda. Estamos trabajando. ¿Cuáles son los resultados que puede mostrar el gobierno en 6 meses de gestión? Primero, como hemos dicho, caída de los ingresos reales. Sueldos, jubilaciones, planes sociales. Después, aumento de los precios y tarifas de servicios públicos cuando no hay aumento suficiente de salarios para pagarlo. Se viene con el viejo argumento de que a nivel internacional las tarifas de servicios públicos se pagan mucho más cara. Sí, claro. Sí, se paga mucho más cara, pero la gente que paga esas tarifas no gana lo que gana el trabajador argentino. Sí, claro. Después, se habla de la idea de mejorar la situación económico-social. Y la pobreza está aumentando del 52 al 57% de la población nacional. Una política que aumenta la pobreza y aumenta la indigencia. Hoy el gobierno, al estrangular los recursos de la gente, provoca la caída del consumo. Sí. Al caer el consumo, cae la producción. Sí, por supuesto. Al caer la producción, se produce recesión económica. Claro.
Entonces lo estamos viendo en la calle. Las empresas automotrices están suspendiendo personal Tal porque cual. no tienen ventas. Y hay empresas que están despidiendo gente. Sí, Está aumentando el desempleo y a la vez está aumentando la presión tributaria, porque la inflación conlleva claro. aumento de la presión tributaria. O sea, estamos dentro de un esquema de lo que normalmente se llama estanflación, Ajá. estancamiento o recesión Con inflación, económica sí. con inflación. Sí. Normalmente en la práctica económica, cuando aumentan los precios, se produce un fenómeno anómalo, pero lógico. La inflación, al echar más dinero a la calle, activa la economía. Sí. Históricamente, la inflación ha sido inducida por muchos gobiernos para que se reactive el mercado interno. Por eso la política de tasas de interés en los Estados Unidos y en todo el mundo, donde se baja la tasa de interés para quitar la presión financiera, que la gente disponga más dinero, consuma más, gaste más y con eso reactiva la economía. Acá se está haciendo al revés. Acá se está aplicando la receta hiperclásica liberal de provocar recesión en la economía para estrangular el consumo. La gente no tiene plata la gente está carcomiendo sus ahorros. Y ojo que el impacto de esta recesión, más allá de que, como es lógico, lo está sufriendo en forma dramática los sectores pobres, ¿no? El aumento de la pobreza que se ve reflejado en todo, en comedores comunitarios, en deserción escolar, en lo que hace al agravamiento de la pobreza. Pero el fuerte de quien está siendo castigado con todos estos aumentos es la clase media, porque los precios y tarifas de servicios públicos afectan a la clase media. El aumento en las obras sociales y prepagas y demás servicios, como pasa con la educación, etcétera, los paga fundamentalmente la clase media, porque el sector inmerso en la pobreza depende del hospital público, depende de la escuela pública, depende de la ayuda social, depende de comedores escolares. O sea que se está dando una distribución regresiva del ingreso. Ahora, uno tendría que decir, bueno, sacamos una enseñanza de eso. ¿Querían liberalismo? ¿Querían anarcoliberalismo? Tomen, acá lo tienen. Este es el anarcoliberalismo. Esto es lo que se produce cuando un gobierno trabaja para los sectores empresarios, económicos, financieros. Y más que económicos, los financieros, porque acá hay tres variables que están en juego, como siempre, las tres variables clásicas: inflación, tipo de cambio y tasa de interés. ¿Qué está ocurriendo? La gente este fenómeno no lo percibe ni se lo explica. La deuda juega como un arbitraje, como una elección, como una alternativa entre tipos de cambio y tasas de interés. El gobierno ha producido una fortísima baja de la tasa de interés, que había llegado a más de 130%, pero con una inflación desbocada, esa tasa de interés se la comía también la inflación. Claro. En consecuencia, ahora el plan de ajuste del gobierno ha reducido las magnitudes, pero no los márgenes de ganancia, porque el especulador financiero, el que hace carry trade, bicicleta Sí, financiera, sigue entrando hoy con 100 millones de dólares claro. y sigue cobrando del propio gobierno tasas con un piso del 40% en dólares, que son 10 veces mayores que las que se cobran en el mercado Sí, internacional. claro. De esto nadie dice nada. Algunos economistas o comentaristas deslizan así con diplomacia que los sectores financieros bancarios están descorchando Claro, botellas de champán claro. frente a esta Ahora, situación. sí, Héctor,
Sí, Sí. es contundente y parece ser que nos están contando qué pasó con José Alfredo, nos están contando qué pasó con Cavallo, nos están contando qué pasó con, Mm, con Dujovne, o mm, con Pratgay, o con qué sé yo, bueno, este tipo de políticas. Ahora, quien lo está viendo está dimensionando cuál mm. es la situación y creo que presume respecto de qué dejan cuando se retiran estas políticas y estas personas. Y la pregunta se la tengo que hacer como para refrescar, porque parece ser que hay algunos que no se acuerdan o que no se quieren acordar o que quieren seguir siendo funcionales, quién Mm. sabe por qué motivo, a las políticas del gobierno. Y lo que usted dice acá, yo lo escucho pero muy tibiamente en algunos estrados, o en algunos lugares, o en algunos lugares que son pasillos también. Entonces parece ser que también lo que no quieren es molestarlo al león. Y uno empieza a preguntar, sí, bueno, ¿qué hay que este juego? Pero más que nada me interesa que usted le cuente qué es lo que va a Mm. pasar con el futuro, a ver, con el futuro de la mayoría de los argentinos, que como nosotros, que somos trabajadores, estas políticas, ¿cómo nos van a impactar después? Aunque no lo veamos ahora, pero seguramente tendrá su consecuencia, porque si alguien dice que de lo que yo estoy recaudando gasto el 66% en pagar una deuda, lo que tengo que esperar es que en educación nada, en medicamentos nada, en salud nada, en obra pública nada, es decir, nada, más nada, más nada, más nada, porque hay que pagarle la deuda a los señores. Y por otro lado seguir endeudándolo, pero también garantizarle el negocio de la timba. Y además garantizarle los otros negocios en los cuales nosotros podríamos ser productivos como para devolver algunas cuotitas lo que debemos, pero también ellos se quieren quedar con las minas de oro, la de carbón, las de cobre, el litio, Em, ¿me explico? esa es una regla. Un deudor hiperendeudado como la Argentina, que no tiene un dólar partido por la mitad para poder pagar sus obligaciones, que tiene que hacer un plan de ajuste para poder pagar intereses, Sí, claro, está condenado a cada vez hacer más concesiones. sí, claro, Fíjese usted que desde que asume el gobierno Milei, sí. y esto venía de antes, porque el autor de esto, no nos olvidemos, acá hay que despejar una ¿Mm? confusión política. ¿Cómo no? El gobierno kirchnerista de línea Sí, socialdemócrata en realidad no hizo una política tan diferente como la que se está aplicando ahora. ujú, Es una diferencia más de grado que de fondo. ¿Por claro, qué? Porque el señor Massa, cuando era ministro de Economía, fue el primero que viajó a Washington, sí, a Houston y a Wall Street sí, para pactar la entrega de los recursos naturales de petróleo, litio, minería, concesiones, etcétera. sí, claro, Después que los políticos se peleen entre ellos es nada más porque quién va a ser el protagonista sí, de esa entrega. Pero en definitiva el litio argentino ha sido repartido como parte de botín de guerra, producto de las condiciones de recesión argentina y de endeudamiento. ajá. Así que esto no es una sorpresa. Me remitía, Pero sí, claro, diga, diga. sí, pero usted decía antes una cosa que no quiero escapar, que es con respecto a que los sectores involucrados en esto que se benefician o que no dicen nada. Sí, claro. Porque o sea, que el gran empresariado, aunque cada vez con más reservas, Sí, ¿no? El gran empresariado sigue apoyando el gobierno, porque Milei, digámoslo claramente, sí, es el representante de los intereses de los intereses económicos financieros en la Argentina, claro. punto. Acá no hay discurso pro sindical, pro popular, nada. Acá hay una prioridad absoluta, declarada y definida de favorecer a los sectores empresarios, económicos y financieros. Esta es la realidad. Y lo que está prometiendo el gobierno se está cumpliendo fundamentalmente en materia financiera, porque este gobierno sigue dependiendo del endeudamiento externo. Ujú, ¿Por qué?
porque el cumplimiento del plan de ajuste dictado por el Fondo Monetario Internacional, en realidad se hace ¿para qué? Para volver al mercado internacional de capitales. Claro. Es decir, el premio de este plan de ajuste es que la Argentina pueda volver a colocar más a la deuda. Claro. No, o sea, más sopa. No. Y un detalle clave que yo vengo señalando infructuosamente es esto. ¿Por qué el gobierno, a 6 meses de su asunción y habiendo tenido el Parlamento, el Congreso en funciones durante todo este tiempo, en funciones ordinarias y extraordinarias, ¿por qué no aprobó todavía, por qué no dictó el presupuesto 2024? Claro. El presupuesto es la ley de leyes. El presupuesto es la traducción monetaria del plan financiero, del plan económico. El gobierno no muestra plan económico, no tiene plan económico. ¿Cuál es el plan económico de Milei? Más allá de las payasadas y de los eufemismos y de las frases rimbombantes, pero ¿cuál es el plan económico? ¿No? ¿Cuál es el plan económico de Milei? ¿Usted quiere sacarlo? Bien o mal, se cumpla o no se cumpla, esa función es la que cubre el presupuesto anual, que es una obligación constitucional y que este gobierno no está respetando, porque vuelvo a repetir algo que estoy diciéndolo. Acá hubo una anomalía especial. Resulta que el candidato Massa con el candidato Milei, antes de las elecciones definitivas, se pusieron de acuerdo en que el presupuesto 2024, que había sido mandado en término por Massa el 15 de septiembre, se iba a tratar en el Congreso después del 10 de diciembre, cuando hubiera otro parlamento elegido. Tal cual. Prima facie parecía consistente, como diciendo, bueno, perfecto, asume un nuevo gobierno, le dejamos a ellos, que se supone van a tener mayoría parlamentaria, para que dicten su presupuesto. Sí, Milei asumió el 10 de diciembre. ¿Qué hizo entre el 10 y el 31 de diciembre el Congreso con el presupuesto? Nada. Tuvo sesión extraordinaria, estuvieron perdiendo tiempo hasta ahora, 4 o 5 meses, para dictar 2 leyes que no tocan directamente al presupuesto. Las leyes no tienen un efecto directo con el presupuesto. Claro. Podrán influir en la recaudación futura, sí, podrán influir en los recursos futuros, sí, todo lo que sea, pero el presupuesto es el presupuesto del año 2024. Estamos ya a mitad de año y no tenemos presupuesto, y el gobierno se ha apropiado indebidamente de una función legislativa, que es la obligatoriedad de tener presupuesto, prorrogando un presupuesto del año anterior que no sirve para nada, porque un presupuesto después del 211% de inflación quedó reducido a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Entonces nos encontramos con que acá manda la lapicera, como decían, manda la lapicera del presidente. Entonces, según cómo viene la mano, se decide o no determinados gastos, se aceptan o no. Bien. Esto es gravísimo. Es patético, sí, es patético. Realmente, Héctor, yo no, lamentablemente tenemos un tema de tiempo. Sí. Lo que me gustaría que le cuente a quien lo está viendo y escuchando es este análisis, ¿no? Este cuadro que nos describe, que es bastante colorido, pero que más bien es macabro. Para el que lo escucha, dice, bueno, acá Héctor me está dando un montón de elementos, de datos, de cifras, de información, en el cual yo podría imaginar tal vez, o inferir, cómo podría ser el futuro de todos nosotros. La pregunta es esta: ¿usted qué le dice a un argentino? Es decir, Héctor, usted me cuenta esto, pero a mí, ¿cómo me va a tocar en los meses venideros, viendo de que estos señores siguen haciendo más de lo mismo, de lo que hicieron antes, lo que hacen ahora y lo que evidentemente piensan hacer? Porque no se ve con que estén haciendo anuncios de que van a modificar, va a haber grandes modificaciones respecto de esta postal que usted nos está dando. ¿Qué nos va a pasar a los argentinos en este cuadro, en este marco? La devaluación vendrá dentro de 2 días, 4, no sé, 5.
o esta noche, pero ¿qué nos va a pasar además de esta evaluación que está anunciada? Bueno, primero y principal, Aldo, tengo que confesarle con toda honestidad de que no puedo dar respuesta yo, Ah, que nadie puede dar respuesta sí. y que el que pueda darle respuesta verdadera no se la va a decir. Ah, No, bien. Ahora le digo no, algo. Por lo que usted nos contó, Héctor, le quiero decir otra cosa. claro, Si, yo di un cuadro de si situación vienen como... recaudando para pagar la deuda, aunque Sí, recauden más, lo que sí ya sabemos que vamos a seguir teniendo menos educación, menos salud, menos obra pública, menos nada, porque va a haber que seguir pagando. De hecho, si se nos van a endeudar más, ese menos no. se va a extender en el tiempo y se va a profundizar. O sea que también no tenemos nada que esperar. Y respecto de reactivar en este marco, donde uno aquí diga, voy a encontrar un trabajo porque va a ser bueno invertir y no tengo una tasa del 40, no va a existir. Entonces, por lo tanto, va a ser difícil encontrar un trabajo. Creo, no Hay un sé. engaño, perdóneme, Aldo, hay un engaño que muchas veces se traduce muchas veces, siempre se traduce en los gobiernos. La promesa a futuro. Uh-huh. A futuro vamos a estar bien. Sí, El famoso libro que se cita de sí, Enrique Silverstein, ¿no? sí, Del discurso tipo del ministro de Economía, que sí, creo que lo hemos hablado, ¿no? El discurso típico, hemos heredado una situación desastrosa, sí, hay sí. que hacer sacrificio y todo, pero el día de mañana vamos a estar bien. Bien, El presidente ha alargado algunos indicios, ha dicho que dentro de 15 años la Argentina va a remontar sí, y que dentro para el año 2050 o para el año en 35 años la Argentina va a ser potencia mundial, bien, etcétera, etcétera. sí, Pero acá cabe la famosa ironía que John Keynes sí. hacía a la escuela clásica liberal, ¿no? Uh-huh. Cuando decía, dice, la escuela clásica, la liberal, ¿no? De Sí, entonces, dice, siempre promete soluciones de mercado automáticas a largo plazo. Y ahí acotaba la famosa frase, pero a largo plazo estamos todos muertos. claro, Es decir, esta respuesta, esta pregunta que usted me hace, es la que el gobierno no contesta ni quiere contestar. Fíjese que cuando asumió el gobierno y empezaron a dar mal los resultados fiscales de los 3 primeros meses, ¿no? Con más inflación, más caída del salario real, sí, más recesión, etcétera, se hablaba de que, bueno, pero en el segundo semestre vamos a levantar. Esto me hace acordar al discurso de Macri. Recuerda que cuando asumió Macri se hablaba semestre, del semestre, segundo semestre, sí, semestre. sí. Después, en el segundo semestre no se lograron los resultados y entonces ironizaban, está esperando el tercer semestre del año. Sí, sí, me No. acuerdo. ¿A dónde terminó Macri? Teniendo que pedir de emergencia un endeudamiento macro que todavía lo estamos pagando con el Fondo Monetario Internacional para salvar su gobierno. Bien, ¿Y qué está haciendo el actual gobierno? Recorriendo medio mundo sí, para ir a mendigar, ¿qué? Más deuda. sí, claro. La herramienta de decisión que se está negociando con el Fondo Monetario y con algunos fondos de inversión de Wall Street por parte del ministro Caputo y por parte de todo el elenco del gobierno, ¿cuál es? Préstennos por lo menos 15.000 millones de Claro, dólares para quitar el cepo. O claro. sea, que Más deuda. se cae en la contradicción de Sí, claro. querer salir de un problema de endeudamiento con más Con más deuda. endeudamiento. Héctor, gracias como siempre por su tiempo. Disculpe, no Bueno, quiero ser descortés con usted. no, espero no haber No, sido está de perfecto. nada, Está pero por lo perfecto. menos son elementos que si le sirven a la gente, bueno, me doy por satisfecho. Por Y supuesto que sí. gracias por su entrevista. No, por Gracias. favor, para nosotros es un gusto, usted lo sabe. Así que le mando un fuerte abrazo, una pronta recuperación. La mejoría se ve a Eso. las charlas que teníamos por el, digamos, por el metal de la voz. Y Sí. bueno, y va a ser algo que nos va a dejar una gran cantidad de temas para analizar el fin de semana. Le mando un fuerte abrazo, espero que tenga Ya. 2 días de descanso y vamos a estar al habla nuevamente. Ok, suerte. Gracias y saludos a los oyentes. Cómo Chao. no, por favor, así será, ya lo han recibido. Gracias, Héctor. Bueno, lo escuchamos a Héctor Juliano. Entonces uno dice, bueno, ya está,
Es decir, más de lo mismo nos da determinadas cosas, determinados resultados. Y bueno, ¿qué se va a preguntar? ¿Qué podemos decir? ¿Qué vamos a reflexionar? Está más que claro. Tal vez esto, si yo se lo decía a usted en la década del 90 era lo mismo, y se lo decía en el 1980 era lo mismo, y si lo decía en 2017 era lo mismo. Siempre termina siendo lo mismo. Lo que también es lo mismo es que nosotros los trabajadores vamos a ser los eternamente perjudicados con estas políticas, con estos personajes, y por qué no decirlo, con esta poca predisposición de algunos para organizarse a resistir esto. Nos fuimos. Buen fin de semana. Tanto Fabián Arias como quien te habla, Aldo Batizaco, te dice que vamos a estar en un nuevo capítulo el lunes próximo aquí en el ciclo de entrevistas del canal de TV del Diario Digital.